Te voy a contar en qué consiste la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es el 90% de los diagnósticos de diabetes en el mundo y está absolutamente relacionado con la obesidad. En este caso, la insulina no actúa convenientemente en los tejidos periféricos, necesitando más niveles de insulina que los que necesitan habitualmente. El hecho de que necesite más insulina para que la glucosa entre dentro de las células implica que esa glucosa se acumula en la sangre, que es al final el diagnóstico de diabetes. Hablar de los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de diabetes tipo 2 es hablar de los factores de riesgo para desarrollar obesidad. ¿En qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un aumento de las ingestas de hidratos de carbono, que son esos alimentos que son azúcares o en su digestión se transforman en azúcar y se absorben como azúcar. Estaríamos hablando del sedentarismo y estaríamos hablando del envejecimiento de la población. El 50% de los diabéticos en España no sabe qué son. ¿Por qué? Porque básicamente no da síntomas. Podemos tener ciertas sospechas si tenemos un familiar de primer grado que es diabético, si tenemos unos kilitos de más, si somos sedentarios o quizás si acaso tenemos una ingesta excesiva de azúcares o de hidratos de carbono. El diagnóstico de la diabetes es un análisis de sangre sencillo donde tenemos que demostrar unos niveles de glucosa por encima de lo fisiológico. Aun cuando hay diferentes parámetros para hacer un diagnóstico de diabetes, el más habitual es obtener glucemias basales en sangre por encima de 126 miligramos decilitro. El tratamiento del diabético tipo 2 tiene más o menos dos partes. Por un lado, el cambio de hábitos con un aumento de la actividad física y con un buen control de la ingesta de hidratos de carbono que le permita controlar su peso, y por otro lado una serie de tratamientos que sería un traje a medida dependiendo de las necesidades. En algún caso necesitaría insulina, en otro caso necesitaría una serie de pastillas, con la búsqueda de alguna manera de regular esos niveles de glucosa. La prevención de la diabetes tipo 2 al final está asociada a ¿qué? Por un lado al aumento de la actividad física, por otro lado a un control de la ingesta de hidratos de carbono sobre todo, y así al final controlar el peso, que es el factor de riesgo fundamental para el desarrollo de esta enfermedad.